APO son las activadoras de las enzimas y la APOA4 es un activador de la lipoproteína lipasa y de la colesterol aciltransferasa, que vienen a ser esta de aquí. Entonces, estas APO, A1, A2 y A4 vienen a ser las estructuras que tenemos en todo esto. Les que estoy hablándoles son las funciones de las APOA. Ahora, si venimos a la ApoB100, esta forma o conforma o es parte de la estructura de las VLDL, IDL y LDL. Fíjense, de las más dañinas, ¿sí? Estos son los que se encuentran en los remanentes de los sueros, pero también actúan en las lipoproteínas en general y es un ligando del receptor de la LDL. Se las requiere para el ensamble y secreción de la VLDL, o sea, de esta de aquí, que viene a ser los kilomicrones. La ApoB48 tiene 48% de la ApoB100, por eso se llama ApoB48, y se las requiere para el ensamble y secreción de los kilomicrones y no se une al receptor de la LDL. O sea, viene a ser una parte como un protector, solo tiene 48% de la B100. La C1 es un activador de la colesterol aciltransferasa. Habíamos visto acá, ¿no? La C1, ¿sí? Luego, la C2 es un cofactor de la lipoproteína lipasa, que es la otra enzima que también actúa como habíamos visto aquí, estructural. La ApoC3 depura lipoproteínas ricas en triglicéridos, o sea, cumple una función importante aquí a través de receptores celulares mediados por la ApoE. Además de ser un receptor celular, inhibe la hidrólisis de los triglicéridos y por la acción de la lipasa hepática, o sea, cumple una función muy importante. La ApoD es un cofactor de proteína de transferencia de los ésteres de colesterol, aquí, colesterol total. Y la ApoE es un ligando del receptor hepático de kilomicrones y remanentes de VLDL y es un ligando del receptor de las LDL. Esta ApoE cumple una función muy importante. Fíjense que actúa sobre los kilomicrones, que es la estructura grasa que no nos permite en laboratorio hacer la cuantificación de algunos metabolitos. ¿Por qué? Porque tienen mucha lipemia. Tenemos 3 alelos diferentes de la ApoE, la E2, la E3 y la E4. Si comparamos la E3 con la E2, tiene una mayor afinidad y la E4 una mayor afinidad por receptor de LDL, o sea, es el receptor B y el receptor E. La importancia clínica de conocer estas diferentes formas, radica en la homogosidad para la E2, que se asocia con la enfermedad disbeta-lipoproteinemia familiar, en las que se depura en manera poco eficiente las VLDL y los kilomicrones. Entonces, cuando no hay estos receptores, vienen a tener familias enteras de cantidades muy altas de estos lípidos que nos dificultan la circulación, porque los lípidos estos hacen la sangre muy densa y van a permitir que la circulación sea menos efectiva. Esto es lo que viene a afectar la circulación, la isquemia en las personas, y con el tiempo nos lleva a cirugías que vienen a ser de las arterias. ¿Por qué? Porque están llenas de grasa. Si hablamos de las vías exógenas y endógenas en los lípidos, la exógena la vamos a iniciar siempre cuando absorbemos a través de los intestinos el colesterol y las grasas de la dieta, de la ingesta diaria. Estos dentro de los enterocitos, estos ácidos grasos libres se unen al glicerol y forman los triglicéridos. Este triglicérido es el más dañino entre todos, mientras el colesterol será esterificado por la colesterol aciltransferasa para formar ésteres de colesterol. O sea, va a tratar de liberar la partícula y clasificarlo como ésteres. Los triglicéridos y los ésteres de colesterol se ensamblan dentro de la célula y
constituirse los kilomicrones, que son la parte densa, la parte grasosa, la parte que ustedes ven en el tubo de ensayo cuando el paciente no ha hecho ayuno. Ha ingerido alimento, entonces tiene sustancia grasa. Esta sustancia grasa de los kilomicrones, cuando yo hago una dosificación en laboratorio, me va a dar cierta turbidez y la turbidez no me permite leerse por espectrofotometría. Tendríamos que utilizar un turbidinómetro, pero nosotros no actuamos a ese nivel. Entonces, lo que hacemos es exigir que el paciente haga un ayuno para evitar que estos kilomicrones se encuentren sueltos y los tengamos que dosar y nos da una falsa reacción. La principal ApoB es la B48, pero también se requiere la ApoC2 y la ApoE cuando los kilomicrones ingresan a la circulación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, la conducta del alimento que pasa por el intestino y viene y ensambla las partículas de kilomicrones. Y aquí, fíjense, se encuentra dentro el triglicérido. Fuera de ella tenemos las ApoB, las ApoE, las ApoC2, las ApoA que están alrededor y que son los ligandos. Luego viene la lipasa lipoproteica, actúa para degradar esta partícula, liberando las estructuras grasas y las va separando y queda una partícula más pequeña conocida como remanente de kilomicrones y de esta manera el hígado puede degradar sin mucho esfuerzo esta partícula menos dañosa o menos compleja en grasa que esta de aquí. Ingresa al hígado y es donde se produce la degradación. Pero si el hígado es graso o el hígado no contiene las enzimas necesarias para degradar esta sustancia, entonces queda pesadez estomacal y las personas comienzan a tomar digestivos. ¿Por qué? Porque hay una ausencia de enzimas, ¿ya? El ensamble entonces y la secreción de estas lipoproteínas que contienen la ApoB intestinal y la hepática dependen mucho de una proteína de transferencia de triglicéridos que transfiere los lípidos a la ApoB. Esta ApoB 48 puede no reconocer al receptor de la LDL y evita la depuración prematura de los kilomicrones de la circulación. Entonces, aquí hay un desconocimiento de esta apolipoproteína que podría ser una buena depuradora. Como la ApoC2 viene a ser un cofactor de la lipoproteína lipasa para que hidrolice triglicéridos y libere ácidos grasos libres para la energía, para que se conviertan en triglicéridos o se almacenen en tejido adiposo. Aquí los remanentes de los kilomicrones se depuran por la ApoE. Esta es de gran afinidad. Tienen un centro lipídico más pequeño, cubierto por componentes de superficie y forman las HDL. Y cuando hablamos de las vías endógenas, se inicia en esta síntesis de VLDL hepática, que está en el hígado y que tiene triglicéridos aproximadamente 60% y un 20% de colesterol en su masa. Esta proteína de transferencia de triglicéridos microsomal se necesita para la secreción de la ApoB100 y el ensamble de las VLDL en el hígado. O sea, fíjense que la ausencia de las apolipoproteínas no permite una buena degradación. Es lo mismo que aquí. Tenemos las estructuras, miren, acá este es un círculo, ¿no? Tenemos la VLDL inicial grasa que contiene las ApoB y vienen los ésteres de colesterol a actuar a este nivel con las apoenzimas, la C2, la C3 y la E, y vienen y aquí conforman la estructura madura. Y luego viene la lipoproteína lipasa y va liberando cada una de estas estructuras y deja una partícula más pequeña. Esta más pequeña viene a ser degradada por la lipasa hepática y libera su estructura grasa LDL y la ingresa al hígado libre de la LDL para que el hígado la pueda depurar y continúe su ciclo. Pero cuando hay estos factores que no permiten que las enzimas vengan a interactuar, entonces tenemos hígados que no pueden degradar la grasa porque hay ausencia de las apolipoproteínas. Esperen un minutín, voy a meter a mi gato, ¿ya?
Bien, ya estoy de vuelta. Entonces, en las partículas de la VLDL habrá ApoC2, habrá ApoC3. Este es el cofactor, este es el que lo inhibe. La ApoB y la ApoE que sirven como ligandos de las LDL para conformar el ApoB y el ApoE. Las LDL tienen un centro, estas son dañinas, ¿no? Tienen un centro que está constituido por ésteres de colesterol y menor cantidad de triglicéridos. Y aquí interactúa la ApoB100 y es el ligando para el receptor de la LDL. Se pueden incorporar por el hígado o por los tejidos no hepáticos y se van a convertir en ácidos biliares y son segregados al intestino, pero es porque tiene la ApoB100 en la superficie. El colesterol LDL que se incorpore por los tejidos no hepáticos se usa para producir hormonas, para síntesis de membrana o se almacena en forma esterificada. Cuando se incorpora la LDL, esta está regulada por requerimientos de colesterol en las células a través de controles de retroalimentación negativa del receptor de las LDL. Aquí actúan las células en balance positivo de colesterol que suprimen la expresión del receptor de las LDL. Pero aquí viene a actuar la hidroximetilglutaril coenzima A, que cuando se encuentra su actividad disminuida, esta viene a producir no un buen control de la síntesis del nuevo colesterol. Y esto nos va a dar lugar a que caiga el colesterol celular en concentración, a que aumente la expresión de receptores de LDL, a que incremente la captación de colesterol en la circulación y a reducir la concentración de colesterol en plasma. Pero sin embargo, puede bajar el colesterol plasmático, pero las LDL pueden ir subiendo. ¿Por qué? Porque hay una actividad disminuida de esta coenzima A. Estas LDL circulantes ingresan a los macrófagos y a otros tejidos, conocidos como receptor barredor. Esta vía que barre la parte interna de las arterias no está regulada y puede llevar a una acumulación del colesterol intracelular en concentraciones excesivas y formar células espumosas. Y estos dan la estría grasa que tiene la persona y la lesión inicial de una aterosclerosis. O sea, este receptor barredor es bueno, pero hay que ver si el colesterol intracelular no se quedó en una concentración muy alta porque da lugar a las estrías, ¿no? Por eso es la actividad, por ejemplo, de la bicicleta, es justamente para eliminar la estría grasa, pero el ejercicio de la bicicleta es no pedalear hacia adelante, sino pedalear hasta atrás para producir la contracción. En los humanos tenemos la hipercolesterolemia familiar. Esta es producida porque hay un defecto en el receptor de las LDL. Esta también es una patología que tiene muchas familias, que aumenta el colesterol en sangre. Existen pequeñas variables como las LDL y las IDL que pueden ser producidas directamente a través del hígado. Si ustedes se fijan, tenemos de todo lado que sale la grasa y se acumula como colesterol o dentro de la célula. Pero también tenemos las HDL. Estas son los colesteroles buenos, como le llama la gente. Forma el colesterol, el HDL colesterol, que viene a hacer una síntesis hepática y a la vez intestinal de las HDL, que son pequeños, están formados por fosfolípidos y por apolipoproteínas. Son un aporte de componentes de superficie. Aquí tenemos fosfolípidos, colesterol y las apolipoproteínas
que vienen de los kilomicrones que están repletos de triglicéridos y que son remanentes de las VLDL. Siempre el triglicérido lo van a relacionar con la VLDL, ¿ya? A mayor concentración de triglicéridos tiene que haber VLDL, porque no se olviden que es su quinta parte, ¿no? Está conformado por él. La incorporación de colesterol libre en los de estos sitios celulares y de otras lipoproteínas nos viene a constituir la ApoA1, que está en la superficie de las HDL y juegan un papel muy importante participando en la movilización de ésteres de colesterol de los almacenes que están repletos de colesterol. Después de esta difusión de colesterol libre o no esterificado de estas HDL, el colesterol se esterifica por acción de la enzima colesterol aciltransferasa y esta enzima es activada por la ApoA1. Ya lo habíamos visto arriba. Estas HDL también actúan como aceptores de colesterol liberado durante la lipólisis de las lipoproteínas que son ricas en triglicéridos. La proteína que se llama ABC1 es la que promueve la transferencia del colesterol intracelular hacia la membrana celular. Pueden haber mutaciones genéticas que codifican esta proteína y causan la enfermedad de Tanger, que también es una enfermedad producida porque no hay HDL en la sangre de las personas. Al no haber HDL, quiere decir que aumenta la LDL y eso no es bueno. La proteína de transferencia de los ésteres del colesterol, que viene a ser conocida como la CETP, facilita que pasen los ésteres de colesterol que recién se van sintetizando a las lipoproteínas que tienen la ApoB, o sea, VLDL, IDL y LDL. El colesterol de las HDL puede ser llevado al hígado para que se depure y el receptor que permite este efecto es el SRB1, o sea, esto es muy bueno porque significa que aparte de tener un buen colesterol como el HDL, que es un protector arterial, este tiene un depurador que es el SRB1. Acá lo mismo, miren, tenemos la estructura y fíjense cómo esta VLDL va donando hasta formar, miren las estructuras de HDL más pequeñas. Y aquí viene la esterificación por el colesterol aciltransferasa, nos va dando lugar a colesteroles no esterificados de manera que esta estructura grasa de VLDL tiene que ir degradándose para formar HDL colesterol y esta, que es una estructura más liviana, ingrese al hígado y vuelva a salir del hígado y continúa el ciclo, ¿ya? Entonces, las lipoproteínas son estructuras esféricas de las LDL, se ensamblan fuera de la célula a partir de las LDL y de la ApoA. Esta lipoproteína tiene como APO a la ApoB y a la ApoA. Son estructuralmente similares con el plasminógeno. Interfiere con la fibrinólisis. Esto da un efecto que hace que disminuya la actividad del plasminógeno y genere plasmina en la superficie del trombo y hace que se reduzca la trombosis. Esto fue lo que pasó, por ejemplo, en el COVID, que había la ausencia de estos activadores y no había reducción de trombólisis. Entonces, el paciente, para evitar los trombos, lo anticoagulaba. ¿Por qué? Porque el COVID actuaba de manera doble o triple sobre las personas que tenían colesterol, triglicéridos y LDL más altas. Hacía que estas personas formen trombos. ¿Por qué? Porque tenían disminución de la apolipoproteína. Acá tienen en la ultracentrifugación, bueno, tenemos los kilomicrones, siempre van a estar arriba. Y si ustedes los ponen en la heladera, el frío los va a separar. Entonces va a permitir separar la parte grasa de la parte con la que podamos trabajar. Cuando hay una insuficiencia de estas lipoproteínas, son enfermedades raras, hereditarias, la beta-lipoproteína, donde hay defecto en la síntesis de la ApoB en el plasma, no hay kilomicrones, no hay VLDL ni hay LDL.
Esto hay una mala absorción de la grasa, produce una acantocitosis en la persona, viene a darle una rinitis pigmentaria y una neuropatía. Esta es una patología que también ya se está haciendo más común en nuestro medio. Y la hipobeta-lipoproteinemia, en esta enfermedad hay insuficiencias parciales de la ApoB, hay presencia de kilomicrones de VLDL y LDL en bajas concentraciones, pero son bajas, no llegan a afectar porque aquí nos da una hipobeta-lipoproteinemia, o sea, disminuye la concentración, ¿ya? Y en la enfermedad de Tangier se disminuyen las concentraciones de HDL colesterol. Aquí no hay HDL colesterol, aquí hay adenoides hiperplásicos de color naranja porque se acumulan los ésteres de colesterol en los tejidos reticuloendoteliales. El trastorno se debe a que se pierde la mutación funcional en el gen que codifica a la proteína ABCA1, que esta es la que se encarga de estimular la absorción de colesterol por los HDL. Entonces, esta enfermedad de Tangier también ya la tenemos muchas veces en laboratorio. Cuando hablamos de resultados de laboratorio, la cifra de LDL óptima, si manifiesta valores menores de 100, es cercana a lo óptimo si estamos entre 100 y 130. Pero si estamos entre 130 y 160, estamos en el límite, ¿sí? Y mayores a 160 ya es una concentración alta, ya esa viene a constituirse en una patología con el transcurso de los años. Todo esto nos da las enfermedades crónicas. Esto no es una enfermedad aguda. La concentración de la HDL colesterol menor a 40 es baja y mayor a 60 es alta o deseable. O sea, lo ideal es que tengamos concentraciones más altas de HDL colesterol y más bajas de LDL colesterol. El objetivo del tratamiento del colesterol LDL va a depender de los niveles de riesgo de enfermedad cardiovascular del paciente y a la vez enfrentar situaciones de prevenciones primarias o secundarias. Entonces, cuando hacemos lo que ustedes han procesado hoy día, HDL, LDL, ven que se han equivocado algunos grupos, es importante porque se procesan todos los lípidos al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que queremos obtener? Concentraciones separadas de colesterol, de HDL, de LDL y de triglicéridos, para de ahí sacar el colesterol total, que es lo que van a calcular con Yumi, ¿ya? Bien, ahorita les quiero mostrar, espérenme un minutingo. Ahorita les quiero mostrar las enfermedades que se producen en estos perfiles. Aquí. Esto es para que ustedes en sus hogares traten o incentiven un buen consumo de sustancias que no sean grasas, que no sean formadoras. Miren, este es la formación de un ateroma. Voy a poner por acá. Miren, aquí tenemos las arterias y fíjense, por eso les digo, esto es una situación de cronicidad, porque esto sucede en el transcurso de la vida. La consecuencia que trae después, esa ya es la aguda, que vendría a ser el infarto. Miren, aquí por ejemplo tenemos que se van formando los trombos por acúmulo de grasa, ¿no ve? Aquí va creciendo el acúmulo y de tal forma que llega a impedir la circulación aquí. Miren, aquí la circulación es buenísima. Aquí ya está empezando a ser regular porque la grasa se va acumulando, la grasa, el colesterol, aquí están los eritrocitos. Y llega a formar esta oclusión total por donde no hay irrigación. Entonces, esta sustancia grasa viene en algún momento a impedir esta circulación. Ahí es que hay una presión dentro de esta estructura y se produce la
ruptura y se liberan los trombocitos, esos trombos pequeños, esas estructuras grasas que vienen y taponan las arterias coronarias, las cerebrales y van a producir el daño, ¿no? Si lo vemos como un corte, vendría a ser esto. Miren cómo el lumen es la luz de las arterias, está disminuido y la estructura grasa está alrededor, ¿no? O aquí visto desde otro punto de vista, un poco más real, va circulando, miren, va la sangre circulando libremente dentro de las arterias y aquí ya se va produciendo el acúmulo de grasa y llega aquí. Aquí hay el desgarramiento que llamamos y se va acumulando la grasa. De tal manera que esto es grasa y este es el flujo que va disminuyendo. Leucocitos y eritrocitos circulando, pero está disminuyendo el haz de paso, ¿no? Lo mismo aquí. Miren, la arteria normal, se produce el desgarramiento, luego la grasa se va depositando y viene y bloquea y aquí viene un coágulo de sangre. Este es el que se va, dispara y viene a producir este daño, por ejemplo. Miren, se produce la ruptura, el trombo pasa al cerebro, miren, se deposita el lumen, miren, va cerrando y viene y produce los daños que nosotros decimos ACV, a veces el aneurisma, porque el aneurisma también es peligroso por hipertensión arterial. Miren los cortes donde se producen los daños cerebrales que tocan los hemisferios, se impide el habla, el caminar, el escuchar. Estas son las embolias, si no ven, que se producen en las personas. Y estos son los síntomas que yo les decía, que habla ahí, ¿no? De que se acumulan en el tejido, en la piel, los granos de grasa. O sea, no se hace nada quitando estos globulitos de grasa, porque el problema es interno, ¿no? O sea, esto es el aspecto. Pero por más que los quiten y vayan haciendo tratamiento a esta parte de la piel, el problema es interno, ¿no? Porque ahí se encuentran las grasas. Igual aquí, y estas son los depósitos, miren, en la piel, los depósitos de grasa, de colesterol, que vienen alrededor de los ojos. Esto muchas veces es común verlo en las personas, pero como les decía, por estética se hace, se va quitando, pero esto se va a seguir formando, porque el problema está en el acúmulo interior. Todas estas situaciones de aquí, sobre todo esta, nos dan ya la fase aguda de una patología. Viene a ser la embolia, o viene a ser el infarto, o viene a ser el problema arterial. Pero todo esto que están viendo aquí pasa en el transcurso de los años. Esto no se forma en un mes, 2 meses, 3 meses. Por lo tanto, todo esto es cronicidad. Colesterol y todo ello vienen a ser enfermedades crónicas, pero nos desencadenan una fase aguda. Por eso es que si hay un infarto, difícilmente le van a pedir al paciente, difícilmente en el infarto se le va a pedir al paciente que el paciente que el hospital nos haga un colesterol, un HDL en un paciente infartado, porque el paciente está en riesgo de vida. Entonces, esa es una enfermedad aguda, pero me la ocasionó el colesterol y los triglicéridos en el transcurso de los años de vida. Eso es lo que tienen que diferenciar. No se puede hacer nada si nosotros hablamos de paciente infartado, hacerle un colesterol ese momento. No. Y ahí se le hacen las pruebas cardíacas, los electrolitos, la gasometría, la glucosa, porque es importante, la conducta renal. Si el paciente pasa a la terapia, entonces en terapia ya empiezan a hacer la monitorización. Casi todos los pacientes infartados desencadenan en terapia. El paciente infartado tiene una hospitalización un poco más larga, porque solo saldrá del hospital cuando sus enzimas vayan estabilizándose, ¿ya? Bien, ahora vamos a ver rapidito lo que es colesterol. Lo más triste del colesterol, o sea, lo más triste de todo esto son los triglicéridos.
colesterol. Entonces, el colesterol es el más bonito. Es el esterol sintetizado minutito, ¿ya? Entonces, el colesterol es un esterol sintetizado de manera exógena en el hígado a partir de las grasas de alimento y endógeno dentro de la célula. Está en todos los tejidos, es importante en las lipoproteínas de baja densidad, en el cerebro, en las células nerviosas, membrana y también en los cálculos vesiculares. Esos cálculos que sacan de la cirugía de vesícula y son cálculos grandes negros, piedras negras, llenitas de grasa, es de colesterol. A veces la persona dice, ay, la voy a guardar, pero se va degradando. Esa sustancia grasa se va perdiendo y termina por perderse. Cumple funciones de intervenir en la síntesis de ácidos biliares, hormonas, esteroides y membranas celulares. Fíjense, es importante tener concentraciones permitidas, no perder totalmente la concentración de colesterol. Para su análisis, para su analítica, nosotros podemos utilizar un enzimático de punto final o TRINDER, donde ustedes tienen el ésteres del colesterol, que a través de la colesterol esterasa libera el ácido graso y luego lo hacemos reaccionar con oxígeno y las enzimas oxidativas para formar colesterol 4,3-ona, luego actuar con el peróxido de hidrógeno y la finazona a través de la peroxidasa para dar un colorante oxidado. Esto es lo que nosotros podemos hacer, podemos utilizar. El método de elección es el enzimático oxidasa-peroxidasa según Trinder, donde el colesterol se oxida por la colesterol oxil transferasa prehidrólisis para actuar con una lipasa. Y es lo mismo, ¿no? Aquí viene y actúa la 4-aminofenazona para darnos las ONA, las sustancias que son coloreadas. En el suero, entonces, tenemos hasta 200 miligramos de concentración para el colesterol. Hoy día les pregunté y me dijeron, cuando estábamos en clase al mediodía, me dijeron 150 a 200. Ok, está perfecto. 200 debería ser la concentración final del colesterol. Concentraciones más altas ya nos traen a nosotros consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? La hipercolesterolemia, donde en las ictericias obstructivas, o sea, las ictericias que vienen a ser son color, ¿sí? Ictericia es aumento de bilirrubina por un proceso obstructivo. Aquí encontramos qué tipo de bilirrubina en una ictericia obstructiva. A ver, chicos. ¿Qué bilirrubina predomina ahí? ¿La directa, la total o la indirecta? ¿La indirecta, doctora? No. ¿Cuándo sube la indirecta, chicos? La indirecta es conocida más en qué tipo de caso. La indirecta más surge en los problemas hemolíticos. No se olviden, el recién nacido, la bilirrubina que predomina en el recién nacido, ¿cuál es? ¿La indirecta o la directa? La indirecta. La indirecta, hemólisis, dengue hemorrágico, picadas de víboras, de serpiente. ¿Cuál predomina? La indirecta. Todos los procesos obstructivos por cálculos, tumores, quistes, etcétera, predomina ¿cuál? La directa, ¿ya? Entonces, si hablamos de una ictericia obstructiva, nos va a predominar la bilirrubina directa. La colestasis, por eso la tenemos, la colelitiasis la tenemos aquí. Litiasis, ¿qué quiere decir? Cálculos, ¿no ve? Cristales, cálculos. Entonces, ¿qué es lo que produce? Alteración, afecta la circulación por el colédoco. ¿Por qué? Porque hay litiasis, porque hay cristales.
los cálculos. Los casos de aterosclerosis, que es lo que hemos visto, lo que afecta a las arterias, el mixedema, que es la tiroides, y los síndromes nefróticos. Fíjense este detalle. En la hipercolesterolemia, el hipotiroidismo. Y en la hipocolesterolemia, el hipertiroidismo. Es la inversa. O sea, cuando hay colesterol bajo, el hipertiroidismo está en la persona. Y cuando hay colesterol alto, más bien afecta a la hipo, ¿ya? En la hipocolesterolemia, al haber poca concentración, tenemos aquí las infecciones agudas y los procesos carenciales, como la tuberculosis, se constituye también en un proceso carencial. Aquí tenemos, por ejemplo, en los carenciales, las anemias, las partes de soportes nutricionales, ¿ya? La litiasis biliar es el resultado de la formación de piedras con alto contenido de colesterol dentro de la vesícula. El colesterol está presente en elevadas concentraciones en la bilis, solubilizándose en micelas que también contienen fosfolípidos y ácidos biliares. Esa es la litiasis. Cuando el hígado segrega esa bilis con un coeficiente de colesterol mayor a la razón de 1,1, es difícil de solubilizar ese colesterol haciéndolo en micelas más pequeñas, porque más bien hay una tendencia a que el colesterol cristalice alrededor de los núcleos insolubles. Esto se agrava por las condiciones de la bilis en la vesícula, o sea, ya la bilis nos da una pigmentación en la piel debido a que hay una reabsorción de agua y electrolitos. Entonces ya aquí se nos compleja el problema. La fosfatasa alcalina elevada, fíjense, esta es una enzima hepática, es un marcador del bloque parcial del colédoco o colistasis. Por ejemplo, si el examen que habíamos hablado fuese de cuadros clínicos y ustedes hablan de un problema hepático, de una colelitiasis, aquí podrían haber hecho referencia de una fosfatasa alcalina elevada, porque aquí se constituye un marcador, la fosfatasa alcalina del cuadro. Hay fármacos que inhiben a las reductasas, las estatinas, la HMG, colesterol acila. Estos inhibidores, conocidos como estatinas, son los hipoglicemiantes, que se utilizan para reducir las concentraciones del colesterol LDL en pacientes que tienen enfermedad cardiovascular, aterosclerótica o cuando tienen riesgo de encontrarla o padecerla. Reducen el colesterol a través de una inhibición competitiva del enzima hepático. O sea, ellos inhiben por la enzima y liberan el colesterol. Ocasiona esto una disminución en la concentración intracelular del colesterol. Motiva a que aumente el LDL circulante y el colesterol plasmático total. Viene entonces la enzima reductasa que presenta un pico de actividad 6 horas después de que anochezca y un mínimo de 6 horas después de que se exponga la luz, lo que quiere decir que se debe administrar siempre por la noche para que sea efectiva. Si este medicamento se toma en el día, su acción puede ser que actúe, pero no va a actuar en la intensidad que actúa cuando se toma de noche, ¿ya? Otros son los fármacos secuestrantes de ácidos biliares, que actúan mediante la fijación de ácidos biliares intestinales, evitan su reabsorción e interrumpen su circulación enterohepática. Por ello dice secuestrantes. Esto hace que se vacíen las reservas del ácido biliar del hígado y causa mayor conversión del colesterol en ácidos biliares, y esto sí aumenta la concentración de triglicéridos, pero disminuye el colesterol. Pero tenemos por suerte los fibratos, que tienen diversos efectos en el metabolismo, principalmente estimulan a la lipoproteína lipasa, que es la enzima. Son menos eficaces que las estatinas en cuanto a disminuir el colesterol, pero son eficaces para reducir los triglicéridos y aumentar la concentración de HDL colesterol. ¿Cuál es el objetivo en un tratamiento? Que la concentración de HDL colesterol se encuentre más elevada para que disminuya la LDL colesterol y evite la formación de trombos. ¿Y qué es el HDL colesterol?
es la lipoproteína de alta densidad que se encarga de contrarrestar ese depósito de LDL cuando está cumpliendo su función fisiológica. Los elementos superficiales que se desprenden de una lipólisis, o sea, de una destrucción de la grasa, como ser colesterol y fosfolípido, así como las proteínas, se pueden unir a la HDL y se forma la estructura HDL3. Aquí actúa la colesterol aciltransferasa plasmática, esterifica el colesterol del hígado graso de esos lípidos que están presentes. Este colesterol se transfiere desde las HDL a otra lipoproteína a través de una proteína transportadora de colesterol esterificado, que es la CEP. Cuando no hay esta transferencia, la actividad de la proteína disminuye y hay una retroinhibición. Esta es una protectora del organismo y compite con la LDL dentro de las arterias. Eso es lo bueno. Ya hemos visto cómo la han detectado hoy día. ¿Por qué método? La LDL, ¿por qué método la hemos estudiado? Por un método de precipitación. Aquí está. Que hemos utilizado polianiones, por ejemplo, el fosfotustato de sodio, a veces el cloruro de dextrano, el sulfato de magnesio, etcétera, en plasma, como han hecho ahora, en suero, como han hecho hoy día, y los valores de referencia óptimos que debemos encontrar es entre 30 y 70 miligramos decilitro, o 0,30 a 70 gramos litro. Entonces, esta HDL que ustedes han dosado hoy día, la han hecho por precipitación, han puesto en el suero, han puesto el HDL, lo han mezclado y lo han llevado a la heladera, ¿no ve? En la heladera, ¿por qué? Para que se separe más rápido la grasa. Luego han centrifugado y esa es el suero para ustedes. Eso han usado como HDL, ¿no ve? Ya no han puesto suero, han puesto esta centrifugación. Cuando hablamos de LDL, y después a que le han puesto para la reacción de color, el reactivo de colesterol, y de esa manera es que van a calcular. En cambio, el LDL usa el organismo para que les lleve el colesterol a la célula y así cumple con su función fisiológica. Esta es la más nociva, está aumentada en las arterias. Una parte se va a depositar en la capa íntima de la arteria y produce fisiológicamente pequeñas placas de ateroma que con el tiempo producen un envejecimiento fisiológico arterial, y esto cuando le hacen un stent o una arteriografía se topa que tenemos ateromas dentro de las arterias y eso evita la circulación y por supuesto afecta la motricidad de las personas, el caminar. Para su determinación también hemos centrifugado por el método de Fridwell, ¿no? Hemos usado también precipitación, igualito, usa heparina, dextrasulfato, amilopectina o polivilsulfato y precipita, ¿qué cosa? La separa de la HDL y de la VLDL. ¿Qué es lo que han hecho? Han puesto el suero, le han colocado el precipitante, han mezclado y han llevado a la heladera. Lo mismo, para separar la grasa. Luego han centrifugado. Y de la partecita del sobrenadante, eso es con lo que ustedes van a trabajar, porque el suero aquí ya lo han tratado. Ese sobrenadante le han puesto reactivo de colesterol, lo han llevado al baño María y es ahí que van a cuantificar, ¿sí o no? ¿Así han hecho o no han hecho? Sí, así hicimos, doctora. Así han hecho. Entonces, eso es lo que los confunde y a veces nos hace hacer mal el proceso analítico. Ahí es cuando yo les puse a corregir, sus lecturas, ¿sí? Estos son unos lípidos malos. Transportan el colesterol en el plasma desde el hígado al cuerpo y lo hace que se deposite, ¿sí? Aumentan el riesgo de enfermedad arteriosclerótica del corazón y de la vascular periférica, que es la que le digo de las arterias.
ya que estos valores son aterógenos. Su valor, aquí tienen el cálculo. Fíjense que el LDL colesterol es igual a colesterol total menos VLDL más HDL. Aplicando esta fórmula, ustedes vienen a calcular, es lo mismo aquí. Colesterol LDL es igual al colesterol total y el triglicérido entre 5 es el VLDL, ¿sí? Y el HDL viene aquí. Es lo mismo. Ustedes no dosan VLDL, lo dividen el triglicérido entre 5, eso es lo que van a hacer. Este triglicérido dividido entre 5 viene a conformarse en el VLDL, ¿sí? Eso es lo que van a hacer para sus cálculos. Tenemos diferentes tipos de riesgo, bajo, moderado y alto. El riesgo bajo en personas que tienen menores de 140, esto es lo ideal. Moderado, probablemente va a contraer una enfermedad cardiovascular en el futuro entre 140 y 190. Y cuando la persona tiene un riesgo alto, es de que es superior a 190. Y el VLDL colesterol son las alteraciones que tiene la apolipoproteína E. Originan un cuadro de disbeta-lipoproteinemia. Aquí se acumulan los remanentes tanto de kilomicrones como VLDL. Aquí están los triglicéridos. Son lipoproteínas modificadas que se captan y originan xantomas cutáneos y ateromas, lo que les he mostrado en la figura. Y son a la vez de muy baja densidad. La quinta parte de los triglicéridos se los considera siempre y cuando los triglicéridos sean normales. Esto responde a por qué yo no puedo hacer un perfil lipídico cuando mi triglicérido está en 800 o en 1000 o mayor a 1000. Porque no viene a ser ya una quinta parte exacta, porque tiene ya demasiado kilomicrones dispersos. Entonces, cuando está muy alto el triglicérido, por ejemplo, es mejor no cuantificar estas grasas. Simplemente hacer colesterol y triglicéridos e informar, porque no van a sacar un resultado real. ¿Por qué? Porque tiene sustancia grasosa. ¿Qué pasa en la clínica? Cada lipoproteína que vamos dosando, más el colesterol, más los triglicéridos, nos vienen a sumar un perfil lipídico que origina un índice de aterosidad. Consiste en una proporción matemática que es dividir el colesterol total con el HDL y no debe dar un valor mayor a 4. Por ejemplo, si ustedes sacan un colesterol de 280 y un HDL colesterol de 90, de 40, ustedes dividen y si ese resultado salió mayor a 4, estamos hablando entonces que hay un daño arterial, ¿sí? Entonces, los valores referenciales inferiores a 4, excelente estado de las arterias del individuo. Cuando el índice es de 4 cabal, puede tener una arteriosclerosis normal y fisiológica. Cuando es mayor a 4, hay una acelerada. Entonces, este riesgo aterógeno nos puede establecer tomando las concentraciones tanto de colesterol y triglicéridos. Valores mayores de colesterol o superiores a 240, por encima de 200, inclusive en 3 o 4 análisis repetidos en cierto tiempo, indica que hay un riesgo elevado. Entonces, ahí viene la dieta, ahí viene la medicación, ahí viene evitar la vida sedentaria y hacer mayor actividad. Pero estos colesterol y triglicéridos pueden aumentar con la edad, con el sexo. La evaluación del riesgo debe tomarse en cuenta todos estos factores: edad, sexo, actividad, dieta. Pero ustedes van a lograr que reduzcan bastante estas concentraciones mejorando la conducta alimentaria, ¿ya? Bien, ahora vamos a entrar a la parte más feíta, los triglicéridos. Los triglicéridos, ¿por qué digo que son feitos? Porque son traicioneros. Los triglicéridos, al ser una sustancia o un elemento difícil de erradicar, a la vez en laboratorio nos causan un problema en la determinación. Cuando hacemos triglicéridos, tenemos que
tratar de obtener un coeficiente de variabilidad menor de 5, máximo hasta 5, porque cuando el triglicérido nos da un CV de 10 y de 12 es porque hemos procesado mal. Es la reacción más inestable que podemos tener dentro de las grasas. Entonces, el triglicérido hay que hacerlo con un buen reactivo, con un buen control de temperatura del medio y una buena lectura, porque muy rápido nos da valores elevados, con un coeficiente de variabilidad demasiado alto, ¿ya? O sea, con mucho error, en otra palabra. Aquí vamos a entrar a triglicérido. Estos triglicéridos entonces son ácidos grasos que derivan de la síntesis endógena o de la dieta y se almacenan y se transportan como triacilgliceroles. En el hígado y en el tejido adiposo se producen por una vía en que interviene el ácido fosfatídico como intermediario. El glicerol 3P tiene un origen diferente en los tejidos. El que viene del hígado es el propio glicerol precursor de este ácido fosfatídico, pero el que está en el tejido adiposo, por falta de expresión de la glicerol sinasa de la enzima, la fuente indirecta de este es la glucosa. Por eso se dice que cuando tenemos triglicéridos altos, la glucosa va a estar elevada. ¿Por qué? Porque viene del tejido adiposo. El tejido adiposo es aquel que tenemos en los costados, la gordura, los rollos, que se han ido depositando. Su metabolito glucolítico, dihidroxiacetona fosfato, que viene a constituirse como el inmediato, el precursor. Estos triacilgliceroles producidos en el retículo endoplásmico liso del hígado no se van a almacenar allí. Se asocian con el colesterol, con los fosfolípidos, con las apolipoproteínas sintetizadas para que sean exportados bajo VLDL. Por ello es la quinta parte del triglicérido. La VLDL se procesa en el aparato de Golgi y se libera al torrente sanguíneo y lo capta el tejido. Ya en la sangre, esta VLDL se somete a la acción de la lipoproteína lipasa. Esta es la enzima que une a las glicoproteínas de la membrana basal de las células endoteliales y es activada sobre la VLDL y los kilomicrones. Aquí actúa y se originan en el intestino delgado cuando ingerimos el alimento. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en el suero. Cuando se ingieren alimentos grasos ricos, cuando el tejido adiposo capta, estas células adiposas captan esos ácidos grasos, la lipoproteína, los va almacenando como triacilglicéridos y los adipocitos los sintetizan a través de la lipoproteína lipasa y la segregan a este tejido para que esté en la circulación. Fíjense, aquí tenemos, por ejemplo, en la sangre y tenemos las células adiposas por donde van ingresando, están los ácidos grasos, la CoA, la acetil-CoA, y tenemos los triglicéridos. Miren, estos quedan aquí depositados, pero cuando nosotros venimos a la fase, a la membrana de las mitocondrias, tenemos la glucosa que ingresa, se transforma en glucosa 6-fosfato, luego desdobla en fructosa y luego en la fructosa 1,6-bifosfato. Luego tenemos la acción de la insulina, vienen los gliceraldehídos, forma el piruvato, la acetilcoenzima A y el citrato. Pero aquí la acetilcoenzima A de esta parte viene a engrosar o a enriquecer ese ácido graso para conformar el triacilglicerol, que es el triglicérido. Y mire, está muy asociado con la VLDL. Esta VLDL se tiene que ir disociando y nos tiene que dar remanentes de estructuras más delgadas, más pequeñas para que pasen aquí. El hígado no puede sintetizar aquella sustancia grasosa porque puede que no tenga
las enzimas necesarias para la síntesis y tenga que ayudarse con un digestivo, porque no crea estos remanentes, los pasa directo. Son alteraciones hepáticas, ¿ya? Entonces, el aumento de la síntesis y la secreción de las lipoproteínas será estimulada por una alta proporción de insulina-glucagón cuando ingerimos el alimento. El aumento en la concentración de la insulina estimula la captación de glucosa en ese tejido y promueve la glucólisis. Y esto hace que se produzcan cantidades crecientes de glicerol y facilita la síntesis dentro del adipocito, pero no siempre es así, porque cuando se entra en edad, las enzimas van perdiendo acción. Aquí interactúa la insulina, que es importante en esta síntesis de almacenamiento de ácidos grasos, porque capta la glucosa en el hígado, tanto en hígado como en tejido adiposo. En el hígado hace que aumente la concentración de la fructosa 2,6-bifosfato y estimula la glicólisis, aumentando así la producción de piruvato, que es lo ideal. Al estimular la desfosforilación del piruvato deshidrogenasa, activa la enzima, la insulina viene a producir acetil-CoA, estimula el ciclo de Krebs y aumenta la concentración de citrato. Al aumentar este citrato, estimula la acetil-CoA carboxilasa para que aumente su poder de síntesis de ácidos grasos. Pero vuelvo a repetir, esto es en condiciones óptimas, ya no cuando la edad de la persona está avanzada y tiene colesterol elevado. Pero también el alcohol nos viene a producir alteraciones lipídicas. Las personas que consumen alcohol, ese metabolismo da lugar a que aumente la concentración de la nicotinamida adenina, dinucleótido hepático, la NAD deshidrogenasa láctica, la NAD deshidrogenasa, que conduce a que se inhiba la oxidación de los ácidos grasos. Esta nicotinamida dinucleótido hepático hace que los ácidos que llegan al hígado a partir de la dieta o cuando lo mueven de cualquier tejido adiposo, los esterifica en glicerol y forma triglicéridos. Cuando es la etapa inicial del alcoholismo, estos los empaquetan junto con las apolipoproteínas y las exportan como las de muy baja densidad, VLDL, y los triglicéridos son frecuentes en los estados iniciales de la hepatopatía por esta razón, porque son empaquetadas y salen de la circulación y por lo tanto no cumplen su función. A medida que la hepatopatía va progresando, se va dificultando la síntesis de apolipoproteína y se exportan las grasas como VLDL y se acumulan triglicéridos dentro de la célula hepática. Y estos son materia prima para producir lipoproteína LDL y esta es la que lleva el colesterol a la célula y es nociva. ¿Pero por qué viene esta? Porque aquí deja de cumplir su función las apolipoproteínas porque están captadas. Hay alteraciones lipoproteicas que originan una de las principales causas de muerte cardiovascular. Hay una falta de síntesis de triglicérido que hace que este triglicérido y el glicerol se transformen en el hígado en VLDL y de ahí viene una hipertrigliceridemia con vómitos y confusión. Normalmente la persona que tiene triglicéridos altos tiene vómitos, confusión y mareos cuando cambia de posición. Toda determinación analítica de triglicéridos, aunque nosotros no la veamos, en ella se llevan a cabo todos estos procesos. Primero se produce la extracción del triglicérido eliminando sustancias interferentes. Luego se produce una saponificación para obtener glicerol y ácido graso. Y luego se oxida el glicerol a formaldehído y medimos el formaldehído. Toda metodología, aunque no la veamos, en ese poquito de tiempo se produce esa reacción. Los métodos que empleamos pueden ser enzimáticos o colorimétricos. Y aquí los que les decía, todo laboratorio debe aplicar un control de calidad para dosar triglicéridos. El CB debe ser menor al 5% para que tenga una reproductibilidad y no más de un 5% para comprobar una exactitud.
A veces los laboratorios tienen un CV de 13, de 18. Esos son errores que están en el proceso. Entonces tenemos en la determinación podemos utilizar enzimas. Todas las enzimas, miren, todas las acciones es transformar este triglicérido y obtener glicerol para que en él actúe la glicerol 3-fosfato y el fosfenol piruvato para transformar hasta lactato. Aquí viene la dosificación. Por colorimetría, que es lo que hemos hecho hoy, los métodos de Formosan, igual glicerol 3-fosfato con la fosfhidroxiacetona, el NAD, el tetrazolio, para tener esta reacción. También hay fluorescentes que utilizan los instrumentos que son automáticos. Lo mismo, transforma el triglicérido, los divide y vienen las enzimas y ya actúan, y aquí actúa la rezorufina para dar la rezorufina interactúa con la rezazurina para dar la rezorufina con el NAD, ¿no? Que viene a ser esta, ¿ya? Sus valores de referencia entre 10 y 160 miligramos de decilitro. Fíjense qué amplio es. Es uno de los metabolitos que tiene más amplio, ¿no? Su concentración de 10 a 160. O sea, da para que en todo el transcurso de la vida superemos los 160, ¿no? Miren, es un abismo el valor de referencia. En la clínica, estos niveles anormales de triglicéridos circulantes nos dan muchas patologías. Las hepáticas, las renales, también se aumenta el triglicérido. Cuando aumenta el triglicérido hay que ver el pronóstico de enfermedad cardíaca coronaria. Son los peores. ¿Ya? Bueno. Entonces, ¿cuándo es el examen de esto, chicos? En este verano. Que no se quedó una fecha, un día específico, doctora. No se quedó, ¿no? ¿Qué nos tocaría dar entonces? Nos tocaría dar, lo vamos a anotar para darlo ya, porque no nos queda mucho tiempo, ¿no ve? Entonces, el examen, el segundo examen vendría a ser, ¿no ve? Vamos a dar de calcio, fósforo, magnesio y bilirrubina con colesterol. Todo esto, ¿qué fecha lo tendríamos que dar? ¿Volviendo del carnaval o quieren darlo este viernes? Volviendo al carnaval, doctora. Pero ¿por qué no lo dan este viernes, chicas? Para que puedan estudiar después. Sí, bien, fíjense, este viernes, ¿por qué no lo dan? Sí, viernes, doctora. No, viernes, sábado, no te cases ni te embarques sábado. No sábado, chicos, muy feo sábado. Descansen. Yo preferiría que estudien a full estos días y demos el viernes, ¿les parece? Si hacemos una votación ahí por WhatsApp. No, mucha indecisión es eso. De una vez, viernes a las 6 Después de carnaval van a dar enzimas, ¿no? El viernes sería, doctora, porque queda un examen más tarde. ¿Pueden o no pueden? ¿O no quieren viernes? Está bien el viernes. La clase es a las 6, ¿no ve? Doctora, en la clase. A las 6. No, pero los horarios es hasta viernes. Sí. O viernes solo pasamos laboratorio, doctora. No, se cambió a jueves. No, se cambió a jueves porque tenemos un cruce con otra materia. ¿Quieren darlo viernes a qué hora?
A las 5, doctora. A las 5 estaría bien, doctora. ¿Y a las 4 no lo podemos dar, chicos? Bien. De mi parte no hay problema. Es una horita Sí, nomás la también, diferencia. doctora. Sí, doctora, está bien. Ok, viernes, ¿qué fecha es? 18. 17. 17. Ya, viernes 17 a las 16. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Doctora. Hoy día los Más dimos. tardecito no se puede, doctora. ¿Cómo a qué Disculpa. hora? ¿A las 4:30? A las 6 cuando se desocupe usted de su trabajo. No, es que yo me a las 4. desocupo. Yo me desocupo a las 9 de la noche los viernes. Ah, No creo que quieran quedarse hasta esa hora en la universidad, ¿no ve? O sea, Está bien a las 4, doctora. Sí, a las 4, doctora. así dan examen y se van a tomar un café, ¿no ve? Ya. A las 4, entonces, por favor, el viernes. Y nosotros volvemos a clase. Ya, ¿cuándo tendríamos que hacer la teoría? Martes es carnaval, va a tener que ser miércoles, chicos, la teoría. está bien, doctora. Miércoles o jueves, porque ya el jueves tendríamos que pasar a las 6 de la tarde. Jueves y en una sola clase hacemos las enzimas, ¿ya? Miércoles, para que no sea muy pesado. A la hora que usted esté desocupada, doctora, estaría bien. Un examen de laboratorio en la otra semana. El examen de laboratorio es el jueves, doctora. Mejor jueves, doctora. 23. Así tenemos tiempo de para el examen. Mejor jueves. Jueves en nuestro horario a las 6, entonces. Sí. ¿Sí? Sí, doctora. Bien. Ok. Entonces, aquí este jueves hacemos todo lo que es enzimas. Ahí concluimos, ¿no ve? Listo. Bien, entonces, nos vemos. Descansen. Ahora descansen y mañana duerman. ¿Cómo Doctora. es? Ahora descansen y mañana estudien, ¿sí? Una preguntita. El jueves va a ser avanzar de encima este jueves, ¿no? Este jueves de mañana, de pasado mañana. ¿O es el otro jueves? Eso no pude entender. El jueves 18. Y ustedes van a dar examen el viernes, ¿no ve? El viernes 17. Jueves 16, doctora. 16, sí, 16. Jueves 16 y viernes 17. ¿Van a poder asistir y van a poder estudiar? A eso es lo que se refiere, ¿no ve? Sí, doctora. A ver, ¿y qué sugiere? Podríamos tomarlo virtual el jueves 16 y a modo de que no haya motivo alguno, ya el viernes 17 evaluamos normal, doctora, también. También. ¿Les parece que pasemos por Zoom? ¿Eso es lo que me sugiere? Sí, Sí, doctora. en el horario de 9 o en el horario que disponga en la noche también, doctora. Yo creo que el jueves, a ver, yo creo que el jueves va a ser probablemente un poquito más temprano. El jueves 16. Sí, porque con Clínico 2 tengo el miércoles el examen. Sí, podría ser por Zoom. Creo que les es más fácil a ustedes, ¿no? ¿O prefieren dejarlo para el jueves después de carnaval? ¿Qué fecha cae después de carnaval? No, está bien este jueves. No, está bien este jueves. Está bien este jueves. Están apurados a concluir, ¿no? Es que el laboratorio hay que estudiar. Laboratorio. Sí. No, Y Hay tienen que que estudiar laboratorio, doctora, y varios van a irse a carnavalear, no van a estar para pasar clases.
Bueno, listo. Entonces, conclusión. Jueves, este jueves, hago por Zoom. Yo creo que a las 7 está bien. Yo les paso el enlace, pues igual nos vamos a ver. Mañana Sí, nos está bien, vemos. a las 6. Sí. O 6:30, 6. Igual nos vamos a ver a las 3, ¿no ve? De 2:30 a 3 nos vamos a ver este jueves, ¿no? Sí. El laboratorio. Sí, doctora. Claro, y no los hago que se retengan ahí porque al otro día van a dar examen, ¿no ve? Pero en la noche sí. O quieren que busquemos un aula, no se puede. Entre trabajo es muy complicado, pucha. Hay mucho. En un ratingo llega un montón de papeles. Mira, ahora me han hecho un problema porque me fui a la reunión del otro lado y llegaron los de cómputo a verificar las máquinas y tenía que estar presente y tenía que firmar y yo estaba en el museo en esa reunión. Y hasta que llegué a la oficina ya fueron las 7, pues estábamos con la doctora Carlos. Y en ese lapso ya informe, así que mañana voy a ir a resolver eso. Y mañana tengo que tomar el CUP. No tomo yo, ¿no? Pero tengo que controlar, dicen, ¿no? Las máquinas, verificar las máquinas. Pucha, todo se cruza. Quedamos así entonces, chicos, ¿ya? Nos vemos el jueves en el laboratorio a las 2:30. Sí. Valiente resultó Yumi, ¿no? Yumi también está desesperada de concluir ya. Es que el 27, después de carnaval, pucha, viene todo. Tengo que empezar a tomar las defensas de sus compañeros también. Todo es un tingo. ¿Listo? Que descansen, jóvenes, vayan a estudiar un poquito.